Estamos con Sergio Montaña, yo soy José Sande. Sergio es un joven opositor gallego, como yo, que soy de Galicia, nacido en Coruña, aunque desde la zona sur, ¿no? Ujú. Y, y Sergio acaba de aprobar ahora, este julio de 2024, las oposiciones docentes en Galicia en la especialidad de Economía, ¿no? Sergio era el primer que se presentaba a lo que son las oposiciones docentes, no tenía experiencia de interino, en ese sentido iba sin méritos de baremo para interino y sin experiencia de esas oposiciones, y sacó en la primera criba en Galicia, que además Galicia es famosa en toda España por tener una primera criba muy dura. Hay años que cuando el examen práctico es duro de economía o de ADE o de GC, pues pasa un 5% de los opositores, suele pasar entre un 5 y un 10. Sacó en la primera parte de temas y práctica la mejor nota de su tribunal, ¿no? Y después en la segunda parte con la didáctica, pues finalizó lo que es segundo, ¿no? Sergio, bueno, antes de nada, bienvenido al podcast. Hola José, ¿qué Tenemos tal? aquí el Muchas formato. gracias. Sí, seguro que va Y genial. bueno, eres muy joven. Pero claro, uno cuando tiene 29 años se compara con los de 20, 25 y se ve Mm, mayor. Cuando te comparas, cuando tenemos los que son un poco mayores, te vemos muy joven. A mí me ven muy jóvenes los de 80. Entonces, claro, todo es muy relativo porque cada uno tiene sus experiencias personales y él se ve muy maduro, y lo es para lo que ha vivido y con la tralla que llevas detrás, ¿no? Que has ujú, trabajado, has opositado. Pero claro, eres muy joven, ¿no? 29 años, funcionario docente, pero realmente no has parado, porque tú habías opositado previamente a técnicos de Hacienda, que es una posición correcto. muy complicada del Ujú, grupo A2, sí, es tela, ¿no? sí, sí. Y también has trabajado en lo que es contabilidad, finanzas, sector Ujú, privado, está ladrando mi perro por ahí, pero este está nervioso por algún tema, no pasa nada, es muy pequeñito, no va a hacer nada. Y habías trabajado más en sector, lo que es sector típico gallego de la zona sur, que es automóvil y lo que es el pesquero, ¿no? exactamente. Esto más para dar clase a nivel contextualizado en el sur de Galicia, donde probablemente te toque el destino, ¿no? Ujú. Claro, esto es muy bueno, ¿no? Porque tu experiencia ahí profesional y personal siendo tan joven para un docente es muy valiosa, ¿no? Entonces, cuando abandonaste la oposición de Hacienda, en el 2021 decías que no pensabas volver a opositar, ¿no? Esto lo tenías claro, no vuelvo a opositar. Lo tenía clarísimo, o sea, ya llevaba 3 años detrás dándole duro, que no salían las convocatorias, además con la pandemia del Eh, COVID, que eso ya, claro. fue una estacada por detrás. Y dije yo, no vuelvo a expositar, pero bueno, empecé a trabajar en lo que es en la empresa privada y viendo las condiciones, viendo el entorno familiar que tengo de profesores también, decía, "Joa, pues igual me lo tengo que plantear". Y no sé si es el destino o la casualidad. Un amigo que justo aprobó oposiciones también el año pasado me dijo, están en los másteres de profesorado, anótate, anótate. Y bueno, lo tanteaba, pero lo veía muy lejano. Y me embarqué en el máster, me arriesgué, dejé el trabajo, me dediqué a preparar las oposiciones y bueno, 2 años después, pues se ven los frutos, por así decirlo. Se ven los frutos. Bueno, claro, a ver, a posteriori, claro, cuando uno la saca, el esfuerzo merece la pena. El problema Mm, siempre es cuando uno oposita la incertidumbre, porque exactamente, si estás muy bien preparado, puedes sacarlas, pero también puedes no sacarlas. Yo siempre digo exactamente. que solo podemos garantizar nuestro esfuerzo, nunca el Mm, resultado, ¿no? Claro, pero es que ¿por qué a docencia? Porque preparar requiere hacer un máster que es un rollo. Es un sí, rollo no por el máster en sí mismo, sino porque en las de Hacienda supongo que tú te puedes presentar, te apuntas y te presentas. Aquí tienes que estar exactamente. el máster que te lleva un año antes. ¿Lo Ujú. hiciste en pública o privada, Lo el hice en la máster? pública, en la pública. Bueno, aún te saldría barato, entre Aún me 1.000 y 2.000 salió euros. barato y me tuve que desplazar, yo que soy de Vigo, me tuve que desplazar a Orense a hacerlo, es decir, más A gastos, Orense. a Orense, es decir, más gastos, Ya. abandonar el trabajo, porque en principio era modalidad online, pero de repente lo cambiaron a presencial Ya. y bueno, me tuve que arriesgar, arriesgué y salió bien, en este caso salió bien, o sea, puedo decir que mereció la pena, Claro, es el esfuerzo, el coste de oportunidad, no solo lo que pagaste exactamente, por hacer el máster, la gasolina, el tiempo, sino lo que dejaste de cobrar y de la experiencia que perdiste en el sector privado, que eso se valora correcto, después para acceder a mejores trabajos. correcto. En tu caso, el coste de oportunidad era muy alto, que muchas Mm, veces no tienen en cuenta opositores, sobre todo de especialidades que no son de economía, que no se dan sí, cuenta el precio real que pagamos por las cosas, ¿no? Y entonces te motivó eso, pues gente de tu entorno que las había sacado, que te sí, animaron y te metiste en el máster, ¿no? correcto. Estaba repasando yo que ya desde 2015 en el blog yo había escrito, porque me escribía mucha gente sobre oposiciones docentes y yo decía, es que no tiene nada que ver las de Hacienda con estas, con las de notaría, con... Las de educación son muy complejas, hay mucho interino, hay Sí, parte didáctica
después resulta que los interinos a veces sacan algunos las peores notas en didáctica y es muy Correcto. complejo. Entonces, tú que te has tomado de forma seria y profesional las dos oposiciones, Ujú. porque claro, todas las opiniones son respetables, pero muchas veces ves que opinan de oposiciones de Hacienda gente que nunca ha estudiado en serio y de oposiciones docentes gente que se ha presentado 4 veces pero nunca las ha preparado en Claro. serio, ¿no? Ujú. Entonces, tú que preparaste las dos y también hay que tener en cuenta que tú te presentaste en Galicia, que es de las comunidades que mejor organizan las oposiciones de secundaria. Ujú. Es decir, lo Sí, que tú has visto en el DOG de las rúbricas con todos esos detalles, ¿no? Eso correcto. ninguna, casi ninguna lo hace. Los opositores se enteran a veces el día antes o el día después de los criterios de evaluación de Sí, didáctica de justo. temas. Entonces, en ese sentido, tú tienes la comparación de Galicia, que es de lo mejor organizando oposiciones secundarias, ¿no? Y tienes la comparación con Hacienda, que también es una administración que organiza bastante bien, ¿no? Pero ¿qué diferencia viste en cuanto a temario, organización, competencia entre opositores, nivel, entre Vale, unas y pues otras? para empezar es el canal de preparación, es decir, para Hacienda es bastante limitado, por así decirlo, me refiero, hay academias, pero te pones a comparar y el grado de precisión con el que tienen es muy bajo, es decir, no está tan adaptado a lo que se pide realmente. Y luego que el temario Increíble. es muy, muy amplio, o sea, es inmenso. Yo recuerdo que para el primer examen eran, si no recuerdo mal, 45 o 50 temas, que al final estamos comparándolo con el de 12, con el de educación, que son, en nuestro caso, 71. Luego tenías un examen práctico que es bastante más duro que el de Galicia en docencia, que no quiero decir que sea fácil el de educación, o Sí, no, sea, no, es muy complejo. es duro. Y luego tenías un tercer examen que eran otros 71 temas, es decir, el nivel de exigencia de Hacienda era, para mí ya, bueno, para mí fue imposible, tanto a nivel mental, a nivel físico, te Ya, cuadraba con la pandemia y psicológicamente me encontraba destrozado. Es decir, ahí sí que la salud mental la prioricé bastante y llegó un muy momento que bien. tuve que decir hasta aquí. No se acaba el mundo por dejar una posición, hay otras alternativas y me embarqué en esta aventura. Luego, a nivel competencia, sí que es cierto que a nivel estatal puede dar la sensación de que se presenta más gente, pero también salen más plazas. Es decir, en mi Ya, año nos presentamos como 3.000 personas en España, pero había 700 plazas. O sea, que 700 plazas. estaba un ratio muy, muy, muy bueno. ¿Qué pasa? Que te enfrentas a eso, a la complejidad de lo que es una oposición a nivel estatal. Y más de un grupo a dos, que puede parecer que no es tan alta, tan exigente, Ya, ya, ya. pero que realmente es una barbaridad. Y la media, de hecho, son 4 o 5 años mínimo. 4 o 5 años preparándola a 6 8 horas al día, ¿no? Y es poco tiempo. Yo, de hecho, le dedicaba 12 horas al día de lunes a domingo. O sea, no tenía descansos. No tenía descansos porque Claro. veías que no te daba. Con eso y con lo que estoy viendo, aún no te daba. Lo bueno, que al pasar a la educación, pues, por mucho que sean menos temas, la exigencia, al final cada uno se la marca. Es decir, tú si quieres sacarle un año, te exiges más, o si lo quieres tomar con más calma, te exiges menos. Pero sí que ya a nivel contenido, a nivel práctico, a nivel, no sé cómo decirlo, es mucho más ameno, es bastante más ameno, porque puedes ir combinando teoría con práctica, con la programación. Si no puedes, si un día dices, no me apetece estudiar teoría, pues te pones con la práctica. Que no te apetece la práctica, te pones con la programación. En cambio, las de Hacienda no, era teoría, teoría, teoría o la práctica, que la práctica era, perdón por la expresión, era Horrible. infumable, era infumable. Ya, Entonces no terrible, te sí. decías tú, pues no, no quiero seguir estudiando. Pero bueno, me valió también de Pero aprendizaje, no, y aparte cogiste nivel, está claro, pero me sorprende correcto. lo de que no haya precisión en las academias porque al ser un temario nacional, Ujú. lo normal es que fueran mucho más precisas, porque el problema que tenemos en educación es que hay 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y no tiene nada que ver lo que te piden en Galicia. Por ejemplo, en Navarra Claro. tienes que justificar muchísimo los temas con el currículo, a la práctica incluso. Ujú. O sea, me sorprende que no haya buenos preparadores y temarios en Hacienda. Yo, de hecho, preguntaba en academias cuando estuve buscando y las referencias que tenía no eran nada buenas. También ¿Ya? estoy hablando de hace 6 años, que empecé en el Bueno, 2018. Seguramente cambió algo o no, me aparté de ese tema. Es decir, ya es una ya, página que la pasé. Pero sí que me pues extrañó. Yo, de hecho, tuve que prepararlo con inspectores de Hacienda y aún así el coste era muy elevado, no nos vamos a engañar. ya. Y aún así, bueno,
si te digo de un nivel de 0 a 100 de contento, pues igual te digo un 70, o sea que tampoco era una cosa de nada del otro mundo. Ya, 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 pues qué Pero, complicado. Bueno, y la productividad, porque yo insisto mucho en la productividad, ujú, siempre desde el inicio. No es lo mismo si vas a echar, pues eso, 1000 horas o 2000 horas, ser un 90 productivo estudiando, un 90%, que un 10%, un 20, ¿no? Entonces, exactamente. ¿tú cómo te organizabas para ser productivo? Realmente para que todo lo que echabas de estudio cundiera y lograras un resultado. ¿Cómo te planificabas a nivel, pues, diario, semanal, nutrición, deporte, Sí. uso de redes sociales? ¿Cómo hacías? Bueno, yo en principio empecé estudiando de lunes a viernes, es decir, me tomaba los fines de semana de descanso, estudiando Bien. 8 o 9 horas. Y ya cuando a medida que se acercaba el examen, pues sí que ya hacías un poco más intensivo, le metías 10, 11 horas, igual descansabas solo el domingo por la tarde. A medida, ¿cuánto tiempo antes te refieres a medida que se acercaba? ¿6 meses? Pues ¿3 meses? puede ser desde 3 meses antes, 3 meses, cuatro Tres meses meses antes. antes, ese sí que era intensivo, es decir, renunciabas a muchas cosas, obviamente, planes con amigos, ver la tele, planes de todo tipo, pero bueno, el que algo quiera al final tiene que, lo que hablamos, el coste de Sacrificarse. oportunidad, pues aquí al final es muy alto, pero también el resultado es muy bueno, satisfactorio. La recompensa es buena, sí. Y pues eso, empezaba a dedicarle ya más de 10 horas al día. Era principalmente repasos, la programación, que sí que ahí al no tener experiencia, pues igual no Claro, era no aprovechaba tanto el tiempo y necesitaba más días o más horas. Y en cuanto a uso de redes sociales, por ejemplo, yo utilizaba muy poquito. Es decir, muy poquito, ¿no? sí, muy poquito. Igual por la mañana estudiaba 4 o 5 horas y redes sociales pues igual eran media hora para despejar un poco, o me levantaba y las veía para distraer la cabeza, pero no, Pero no. durante el estudio estabas desconectado de redes Sí, 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 sociales. estaba totalmente desconectado. Es decir, Claro, es que eso. yo estudiaba en una habitación, el móvil quedaba en otra sala de la casa. Claro. Y cuando veía que ya no era productivo, que ya me estaba bajando, que no era capaz de seguir, pues sí, cogías el móvil, dabas una vuelta por casa, bajabas a la calle, mirabas Instagram, TikTok, algo que te despeje la mente. Sí, sí, sí. Pero nada, 10 15 minutitos y volvías otra vez al ruedo. Es que el error suele ser eso, el opositor que está estudiando con el móvil al lado. Sí, sí, sí. Y Y claro, es que al final no rindes nada. no, Genera una dopamina, sobre todo los vídeos que llaman verticales, ¿no? Los reels, todo esto, que correcto. estás dopamina que te engancha y ya no es el tiempo que pierdes en la red social, sino que te crea una ansiedad, una dopamina, una excitación que Exactamente. después no rindes en nada. Y el problema que tenía, sobre todo al empezar la oposición, era que en TikTok, por ejemplo, te salían muchos vídeos de oposiciones. O sea, debe ser el Claro, algoritmo. claro. Entonces ya veías que si Sí, tienes que estudiar no sé qué, que si los sí, sí. tribunales, y entonces decías tú, mira, no, estoy perdiendo más tiempo viendo esto, que al final no es real, porque por mucho que Sí. haya los expertos en TikTok que te dicen muchas cosas, no es nada real a lo que es. Entonces me prefería mantenerme alejado en mi mundo. Yo de hecho no utilizaba ningún tipo de foro. De hecho es Ya. lo que pones tú en la didáctica, mantenerse alejado de todo el ruido de fuera. Es Pues el patrón yo, de los que sacáis la primera, la oposición, sí. nada, y tenía amigos que me decían, jová, decían esto, decían lo otro. Le digo, mira, yo no quiero saber nada, yo me quiero centrar en lo mío, seguir mi camino y buscaré la información cuando la necesite. Pero Efectivamente. hacer cábalas a 2 meses, 3 meses, que si los baremos, que si los destinos, que si... No, yo desde mi punto de vista no vale absolutamente de nada. De nada. Es que ya no es que pierdas el tiempo, es lo que digo, que además te excita. Uno Sí, cuando está una hora viendo vídeos en vertical, no pierde la hora, pierde las 4 horas siguientes que está alterado. La totalmente. dopamina, bueno, ya sabemos. Bueno, el tema, vamos a la parte de la oposición, porque, claro, tú sacaste la mejor nota y escribiste, ¿cuánto escribiste el tema? ¿Cuánto te llevó el despacio? Pues el despacio, 3 folios y una carilla, o sea, tres hojas y media. 3 hojas y media, claro. Yo, es habitual esto, o sea, yo normalmente cada año tenemos, Luis y yo, pues tenemos eso, opositores que sacan mejor nota en sus tribunales y suelen escribir entre 4 y 7 hojas. Ujú. 3 hojas y media creo que es el récord de mejor nota creo, ahora mismo También creo. tengo que decir que tengo la letra pequeña. Eso es un Claro, punto. pero la mayor parte de los que han sacado número uno, cada año tenemos en varios tribunales, en varias comunidades, suelen Ujú. escribir entre 4 y 7 hojas, ¿no? Y claro, uno ve al de al lado que escribe 24 hojas enteras. Y a Sí. veces incluso después ves que sacan un 1. Entonces, ¿tú qué sentías al ver a la gente pidiendo folio tras folio tras folio? ¿Te condicionaba algo allí en el examen? No, en el examen nada, porque como estás tan enfocado en lo tuyo, en decir, Ya, tengo las 2 horas, voy a lo mío.
Pero sí que es cierto que cuando en mi caso entregué el examen, yo estaba en una esquina del aula. Y cuando entregué, ibas pasando, ibas mirando, decías tú, "Joder, tienen aquí tropecientos folios. Yo no sé si lo escribí bien, si lo escribí mal, igual me equivoqué". Y llegué a pensar que me equivoqué de tema, pero nada. Y luego, sí, al salir, yo lo que no recomiendo desde mi punto de vista es salir del examen y quedarse en la puerta. No, no, o sea, sales del examen y vete. O sea, olvídate, ya está hecho. No, no vas a hacer nada. Porque vas a escuchar, yo escribí 24 folios, yo escribí 50, yo escribí 5. Has hecho tu trabajo, sean 2, 3, 4 folios. Si tú estás eh, seguro de que lo que has escrito es lo correcto, que fue mi caso, da igual lo que diga la gente. Es decir, escribiste 24 folios, enhorabuena, yo voy con lo mío. O sea, aquí es más Que individual ya, que... ya requiere escribir 24 folios, pero es más habitual de lo que Sí, sí, parece, ¿no? sí, sí. En Galicia este año tenéis temas y práctico el mismo día, Correcto, sí, tuvimos el práctico por la mañana, que eran 2 horas y media, si no recuerdo mal, y luego ya por la tarde el teórico, que el tema. se hace duro. Se Claro, hace duro. es que aquí cada comunidad, claro, unos tienen un día el tema, otro día el práctico, otros Ujú. juntos, otros a la vez incluso, como Sí. Andalucía, que les dan un tiempo. Cada comunidad es distinta, ¿no? Y claro, se hace duro porque has tenido por la mañana el práctico que tela, ¿no? En los temas, claro, lo del el tamaño es importante porque al final, como hay un tiempo limitado, en Galicia son 2 horas para escribir el tema, ¿no? Que es lo Ujú. general, Sí. ¿no? Algunas comunidades tienen algo más. El problema, claro, muchas veces cuando actualizas, nosotros este año actualizamos para julio de 2025, hemos renovado el temario introduciendo inteligencia artificial y economía, pero sobre todo a nivel de evidencias científicas, estudios universitarios. Y claro, te encuentras muchas veces que al aumentar no puedes Ujú. pasar el tema a ser el doble. Entonces tienes No. que ir quitando, pensando sobre todo en ese valor añadido, ¿no? Entonces, después muchos opositores también el tema que nosotros elaboramos actualizado lo adaptan a su comunidad, a su estilo personal. Tú en los temas que sacaste la mejor nota, ¿tú hiciste alguna adaptación contextualizada a Galicia? ¿Que elaboraste por tu parte Em, algo extra? por ejemplo, en el tema que yo redacté era muy difícil contextualizarlo porque era de estructura económica, es decir, era tema de contabilidad y no se podía mucho. Pero sí que en algunos temas, por ejemplo, del mercado de trabajo, pues sí que para concretar un poco más, pues buscabas algo del Instituto Galego de Estadística, de Claro, datos de claro. paro, algo para complementar lo que ya teníais, que realmente Sí, está genial. Pero bueno, sí que contextualizarlo, aunque sea un pequeño dato a nivel Galicia, eso se va a valorar más que no poner nada o poner algo a nivel estatal. claro. Es más, y si ya te quieres profundizar más en provincias, en este caso Pontevedra o lo que sea, se va a valorar Sí, más. Te va a llevar más tiempo, pero buscando algo a nivel estatal, en mi caso, como soy de Vigo, el tema del sector pesquero, el tema de PSA, por claro. ejemplo, de automovilista, pues sí que puedes meter algún dato porque ya lo conoces del entorno. Yo lo recomiendo, pues que eran modificaciones mínimas. Eran mínimas. Y aparte es entretenido hacerlas. Cuando Sí, repasas, y sobre todo, a veces es mejor al repasar porque muchas veces cuando en septiembre te pones a estudiar, pues te pones a buscar actualizaciones y pierdes mucho el tiempo. En cambio, cuando tienes correcto. el tema ya dominado, y además el dato a veces es más fresco ponerlo en abril en el repaso Sí. que no ponerlo 8 meses antes, ¿no? Pues muy bien, el práctico. El práctico, claro, es que Galicia, digo, Galicia, Madrid son las comunidades más duras con Sin duda. diferencia, a ver, sin querer menospreciar a otras, ¿no? Pero claro, ahí están los resultados, ¿no? Ujú. Claro, tú el práctico trabajaste muy duro, ¿no? Nosotros cada Sí, año, a Luis y a mí, nos escriben opositores que nos dicen, yo es que quiero preparar solo los ejercicios que caen en el examen. Y claro, dices que los que caen. Nosotros, como has visto, manejamos en los modelos ejercicios de todas las comunidades, todas las sí, convocatorias, a veces diferentes especialidades, y cuando vas viendo lo que es el historial, ves que es tan variado que puedes sí, llegar al examen y decir, no sé hacer ninguno y me voy para casa, ¿no? totalmente. Entonces, ¿tú qué aconsejarías aquí a los opositores para preparar el práctico, ¿no? Sobre todo prepararlo con solvencia, ¿no? Pudiendo Sí. haberte caído un examen duro. Ha caído un examen duro este año, por ejemplo, en Cantabria. Cantabria ha sido Ujú. duro el examen práctico de economía este año. Entonces, ¿tú qué aconsejarías desde el punto de vista de preparación del práctico? Pues yo lo que aconsejo es empezar poco a poco, pero sin perder la cabeza. Es decir, están muy bien organizados porque al final siempre están los ejercicios de lo más básico a lo más complejo. Y Claro, por mucho que diga la gente, es que los básicos no valen de nada, ayuda más los básicos que realmente los complejos. Es decir, los básicos te permiten asentar todos los conceptos, te resuelven todo tipo de dudas. claro. Que en el momento que llegas al complejo, obviamente va a tener su dificultad, puedes tener alguna duda,
pero al 90% se va a saber hacer. O sea, centrarse primero en los básicos y una vez que ya se dominan los básicos, es ir a los finales, que de hecho están ordenados, si no me equivoco, de menor a mayor dificultad. Sí, claro, para que sea Y más gradual y sea más, exactamente, se aproveche mejor. y de hecho allí en el examen, de esto que te pones a hablar con otros opositores, que menospreciaban a los ejercicios básicos totalmente, ¿no? Es que no valen de nada. Ya, Bueno, yo no quiero entrar en la discusión, para mí los básicos son los que más me ayudan, y claro. que si tardas 10 horas y el modelo son 2 horas, que no hay ningún problema. Es decir, la primera vez va a costar el doble, el triple, o igual te lleva un día entero. Pero cuando lo vuelvas a repasar dentro de 4, 5, 6 meses, vas a ver realmente que lo que te parecía complejo, una tontería, va de carrerilla. O sea, se entiende, se interpreta perfectamente, los resultados son perfectos. Así que yo lo que recomiendo es prudencia al principio, no volverse loco, e ir poco a Muy poco, bien. e ir poco a poco, sobre todo. Claro. ¿A vosotros qué os entró este año en el práctico en Galicia en concreto? O sea, Vale, como... pues eran 5 ejercicios. Yo te hablo de mi parte, porque la otra, bueno, como curiosidad, había Sí, la parte... un... Te daban dos opciones, Te ¿no? daban dos A opciones, y B, opción A ¿no? y opción B. En mi caso creo que cogí la opción B porque la opción A tenía de repente calcular el TAE o algo así y dije yo, bueno, vamos a dejarlo un poquito de lado por si acaso. Y luego en el B, pues era, el primer ejercicio era de contabilidad nacional, te daban unos datos y te ponía a calcular el PIB a precios de mercado, ir calculando esos indicadores, tasas de desempleo, o sea, no era fácil, pero bueno, tiene su complejidad con los nervios y demás. Sí. Luego, una parte de microeconomía, que era un monopolio, es decir, ejercicio típico, que ahí sí que digo, los ejercicios que tenéis vosotros en los modelos, los de que son de competencia perfecta e imperfecta, son tal cual. Y de hecho creo que vosotros De los mismos, sí. lo indicáis incluso en los modelos. Que de Sí, lo ahí, ponemos Luis y yo, que es que a muchos han caído en los mismos porque no es tan fácil crear un ejercicio nuevo y los tribunales exactamente, suelen coger de esos ejercicios de libros, sí, sí. y el mismo con los mismos datos. Y es más, si es que era un monopolio, es decir, un monopolio va a ser lo mismo en un modelo, en un libro de 1995, Sí, que sí. ahora mismo es decir, maximizar y ya está, no tiene complejidad. Y luego te pedían compararlo con competencia perfecta, es decir, no era nada del otro mundo. Pero bueno, que al final es que yo matizo que con los nervios que hay que leer muy bien, porque aunque Sí, parezca sencillo, siempre va a haber algo que te enreda un poco. Luego, nada, había un modelo de Wilson bastante asequible los dos primeros apartados. Luego sí que ya se complicaba un poco con temas de interpretación, de cálculos que te pedían, pero se podía sacar. El cuarto, si no me equivoco, era selección de inversiones. Es decir, había que hacer, recomiendo al opositor que vea este vídeo, hacer los cuadros de los modelos tal y como dice José en la selección de inversiones, porque ayuda una barbaridad. Y de hecho yo lo hice y te ahorras muchísimos cálculos, no pierdes tiempo y ya te sale directamente la el va. productividad, siempre es Sí, la sí, sí, sí. O productividad. sea, Sí. porque puedes pensar, hacer un cuadro me lleva 10 minutos. Te compensa que te lleve esos 10 minutos porque luego te va a salir todo en 5 y dices tú, "Joder, ya acabé el ejercicio". O sea, lo que Claro. eso en los modelos es que para mí era el pan de cada día. Es decir, hay que seguir eso. Eso y ya está. Y ya por último, pues era un ejercicio de ratios. Te daban el beneficio antes de impuestos, el beneficio de explotación, y tienes que ir calculando ratios de liquidez, de tesorería, el apalancamiento financiero, el operativo e interpretación. Este año sí que fue Muy bien. mucha interpretación. Pero Curioso, curioso. sin haciendo los modelos es que no había problema. No había Bueno, hay que ningún hacerlos y problema. repasarlos, ¿no? El Sí, sí, problema sí. de las oposiciones siempre es repasar lo que uno hace porque es tanto el volumen que si no repasas, al final Correcto. mezclas todo, ¿no? Y sobre todo, no centrarse solo en hacer el ejercicio, el resultado y ya está. No, o sea, ver por qué da ese resultado, qué significa ese resultado, Entenderlo. porque realizando ejercicios, exámenes de años pasados de Galicia, sí que es cierto que no había tanta interpretación, pero este año yo hice 5 folios y había mucha letra, es decir, te pedían mucha interpretación, por qué haces esto, qué significa esto, comparación de los resultados, o sea que dedicarle un tiempo a la interpretación sí que es importante, es bastante importante. Pues muy bien. ¿Y qué nota sacaste tú en el examen práctico? Bueno, tengo que decir que las notas en general del práctico en mi tribunal no fueron nada buenas, pero yo creo que saqué Claro. un 4,5, 4,8, andaría por ahí más o menos, que fui la tercera mejor nota en este caso.
La tercera mejor pero nota con un sí, 4,8 con un cuatro sobre coma 10. ocho sobre 10. Y el primero sacó un 5. Tela, El primero sacó un 5. O tela. O sea sea, que... fíjate. Y ves el resto de tribunales y puedes decir, ah, la nota más alta creo que fue un 6,4 en un práctico. Es decir, Cla- es que no, por mucho que digan es duro, sí, pero hasta que no ves las notas, no eres consciente claro, de lo que es. claro, porque estás descontento del examen, lo sabías, lo dominabas y tienes un 4,8, Cuatro coma que ocho, pasas porque la nota mínima es 2,5, dos ¿no? Para coma hacer media en cinco, el práctico. En exactamente. Galicia, ¿cómo pondera práctico y temas? Que no me acuerdo ahora de El tema memoria. creo que era un 40% y el práctico un 60%. Claro, hay comunidades que es al revés, como Castilla y Mm, León, otras un 70% creo que es Madrid de memoria. Bueno, cada comunidad tiene sus sí. porcentajes y eso, claro, también influye mucho, ¿no? Pues tremendo, ¿no? Y después llegamos a la didáctica. La didáctica, Ujú, claro, a ti te imponía respeto, ¿no? Al no haber sido sí, profesor. totalmente. Fíjate que les da muchísimo miedo a los que son profesores interinos. ¿Por qué? Porque realmente no tiene nada que ver lo que tú haces en el aula con lo que la programación. De Nada. hecho, lo que haces es coger una editorial o, bueno, ya sabemos cómo es el tema. Y entonces me llama la atención muchas veces que están muy asustados los opositores como tú, que no tienen experiencia Ujú, docente, pero no te puedes imaginar cómo están de asustados los que la tienen, porque sí, además encima, como suelen estar en muchos foros, grupos de Telegram y demás, pues tienen la cabeza hecha un bombo, ¿no? lo peor. Entonces estaba repasando, claro, tú empezaste duro los últimos 5 meses con la Sí, didáctica, ¿no? correcto. Sí. Que es lo que yo recomiendo porque realmente primero ya tienes las normas claras de la convocatoria, puedes hacerla más actualizada y como ya tienes un buen nivel en temas y práctico, pues ya Exactamente. es más llevadero, mucho más llevadero en los descansos, ¿no? Ujú, Y claro, empezaste a prepararla. Yo soy muy pesado en esto. Lo de ya, según yo siempre digo que según acabas el examen, igual no el mismo día, pero ya al día siguiente que haces los temas y práctico, poner a prepararla sin sí. saber la nota. Todos los años tenemos casos, este año me acuerdo de una chica en Galicia, eso que salen del examen pues un poco decepcionados y no la preparan. Y justo salen en la lista de aprobadas y tienen 48 horas para presentarlo, ¿no? Algunos le dan un chute de adrenalina, consiguen hacer algo decente y sacan la plaza incluso. Cada año tenemos casos así, ¿eh? Y Sí, otros casos que se derrumban y es que ya está el shock. Porque no solo es el shock de hacerlo, sino es como decir, qué oportunidad perdida. Hemos pasado sí, 12 para 10 totalmente. plazas y no lo había hecho, ¿no? Totalmente. Y claro, estaba repasando ahora los correos, ¿no? Y claro, estaba viendo que tú hiciste la primera parte el 22 de junio, que debe ser Ujú. un sábado o un domingo. Un ¿Te acuerdas si sábado. fue sábado Un o domingo? sábado. Sábado Un sábado, 22. ¿no? Y ya Mm, al día siguiente creo que me escribiste y expusiste el 15 de julio. O sea, tenemos 22 días en medio, ¿no? correcto. En estos 22 días se dice pronto, pero son Ujú. 22 días Son muy intensos, duros, ¿no? muy duros. Podría Es decirte que tela. igual los más duros de la oposición. Podría decírtelo, sin duda. Porque ya estás enfocado y estás ahí con la incertidumbre. Y claro, yo estaba mirando, claro, que habíamos intercambiado 55 correos, pero Ujú. claro, no 55 correos de hola, ¿qué tal? Sino pues cargados de programación didáctica, Sí, vídeos que me enviabas exponiendo guiones, otra vez todos los anexos, cambiándolos. Porque claro, además en Galicia, eh, imagínate que hay comunidades en que solo puedes entregar 40 hojas y comunidades como Galicia o Castilla y León que no hay límite de anexos. nada. Entonces los opositores soléis entregar todas las unidades didácticas o de trabajo, si son de FP, Ujú. entre 300 y 500 hojas. ¿Tú cuántas Sí. hojas en anexos debías llevar? 200, 300, no me acuerdo ahora. 290 creo, o sea, casi las Bueno, 300 sí, que dices. un- Sí, sí, una burrada. En cambio, otras comunidades que ya no es que no pueden entregarlas, sino que tampoco pueden llevarlas ni a la nada, defensa. nada. Tiene que ser todo oral, ¿no? Entonces, claro, esos 22 días a ese ritmo de elaboración y demás, ahora en la distancia, que ha pasado ya, pues tampoco ha pasado tanto, han pasado Nada. 15 días, 15 fíjate, días, ¿eh? sí. Y parece que es mucho, ¿no? Sí, eso sí, parece una Estos eternidad. 15 Entonces, ¿tú cómo viviste esos 22 días? O sea, ¿cuántas horas echabas al día? ¿Tu entorno? ¿Qué te decía al verte? ¿Te va a dar un colapso? ¿Cómo fue Sí, o sea, entonces? bueno, 22 antes de días. nada, yo lo que recomiendo es hacer el examen y al día siguiente no hacer nada. Es decir, sí que te mandé correos, pero ya más enfocado a empezar el lunes, pero ese Sí, día recomiendo decir, vale, hasta aquí paramos un día, descansamos cortar. y recuperamos el lunes, que hay tiempo de sobra. En cuanto a la preparación, pues una vez que la tienes hecha es preparar la exposición, revisar detalle a detalle contenidos, todo, o sea, lo que tienes, ir minuciosamente, pero sobre todo prepararla, porque no es lo mismo estar aquí en casa hablando a una ventana o a un espejo, es Claro. decir, pero
a medida que la preparas, ves que te sale ya de carrerilla, ganas confianza y en los vídeos que te mandaba, ya solo haciéndolo al ordenador y saber que te va a corregir una persona, ya te da ese toque de nerviosismo que dices tú, bueno, me va a Claro, valorar alguien, me tensión del va... examen, una tensión del Exactamente, examen, sí, sí. correcto. Y luego, bueno, yo por suerte el entorno, al tener eso, familia de profesores, pues estaban, expónmelo. Entonces yo se los ponía, pero es que había un punto que decían, pero no sigas preparando más, no me los pongas más, que estás diciéndome lo mismo todos los días. Pero bueno, sí, ellos me veían nervioso, al final ellos sí que estaban nerviosos también, o sea, Claro, eso el entorno sí que es se, tremendo, en claro. mi sentido sí que se mantenían más cautos, no querían que los vieran nerviosos, intentaban siempre darme mi espacio, o sea, era, si necesitas estar solo en casa, solo en la habitación, tómate tu tiempo, nos avisas, si quieres ir a dar un paseo, nos avisas, o sea, tuve muy buena ayuda en ese sentido, pero sí que se Apoyo, pasa, sí, de es apoyo, que la es verdad. importante. Y bueno, y ahora, claro, ya en septiembre os incorporaréis el día 1, imagino, ¿no? En Os han este dicho caso, fecha, el día el 2 de día 2, septiembre, lunes 2 de que es septiembre, lunes o... lunes. claro, es decir, lo bueno que tiene educación, comparado con otros procesos, yo conozco gente de otras administraciones que aprueba la oposición y tarda 2 años o Sí, 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 sí. 3 el proceso. Y eso, si no hay reclamaciones, impugnaciones judiciales, aquí terminas eso. Tú el 15 de julio expusiste, salen las notas a la semana y en un mes ya estás de funcionario en prácticas el primer año, que es un formalismo en educación, ¿no? Correcto, sí. Nadie conoce a nadie que haya suspendido en prácticas, se cuentan leyendas de que hubo uno, pero nadie conoce a nadie. Nada, nada. Un profesor en prácticas cobra como un profesor normal, es un mero formalismo Ujú. y ya estás ahí en un instituto gallego, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. sentimientos te provoca eso? O sea, ¿cómo te ves tú pasar de ser alumno, que además lo tienes reciente, entre comillas, Reciente, en la sí. universidad, y estar en el aula ahí responsable de un grupo de jóvenes y eso? ¿Cómo te ves? Pues te podría decir que estoy nervioso, pero es que realmente estoy bastante tranquilo. Sí que tienes esas mariposillas en el estómago de decir, ostras, ¿cómo va a reaccionar el alumnado? Que al final están acostumbrados a ver a gente, pues, o que ya está a punto de jubilarse, o gente más mayor, y de repente que aparezca alguien joven, igual puede chocar un poco. Entonces eso sí que es lo que tengo un poco de miedo, ese contraste que puedan tener ellos. Pero la verdad que tengo muchísimas ganas, o sea, estoy súper ilusionado. Cada vez que me dicen, joa, vas a ser profesor, pues me sale una sonrisa Qué bien, inconscientemente porque tengo ganas. Y ya el hecho de haber hecho las prácticas en el máster te da esa oportunidad de decir, bueno, voy a estar aquí 2 meses. Si no me gusta, sé que me voy. Pero es que el contacto con los alumnos, el poder vivir lo que tú veías cuando eras pequeño, decías tú, joa, este profesor, esta profesora, pues ahora lo ves desde otro punto de vista y es totalmente, totalmente distinto. Y sí, la verdad que tengo ganas de empezar, pero también pues qué primero de, bien. de disfrutar este mes y medio que aún estoy saturado. Sí, bueno, es normal y aparte es que es un proceso muy duro. Fíjate que cada año tenemos opositores que cuando les pedimos que cuenten su experiencia y demás, Ujú. algunos me han contestado a los 3 años, pero Uf, no por dejadez, sino porque quedaron tan quemados del ya, proceso y algunos son casos también que llevaban de interino intentándolos por su cuenta años, ¿no? Que es un proceso muy, muy intenso, ¿no? Tú mentalmente se ve que eres muy fuerte, muy resiliente, ¿no? De hecho, ya mm, estuviste opositando con la pandemia, lo dejaste, de repente no quiero más, de repente vuelves con ganas. Pero claro, es que es un proceso muy duro, ¿no? es duro. Que, a ver, evidentemente es más duro para que suspende. Sobre todo, Sí, cada año hay casos dramáticos que eso, que por muy poco que quedan ahí y no queda otra que seguir intentándolo. Pero es que incluso para el que aprueba, ¿no? O sea, el nivel sí, de estrés que has generado, de estudio, de energía, de adrenalina, es brutal, es ¿no? brutal. ¿Y Y cómo te que, ves en la primera, sí, en la primera clase? ¿Cómo te ves? ¿Vas a decir algo concreto? ¿Tienes pensado algo? ¿O no? pues, ¿O sinceramente, no lo tengo pensado. O sea, yo creo que el no tienes primer día pensado? va a ser fluir, es decir, sí, mantener, que te vean como alguien serio, como profesor, que al final eres un profesor, pero sí que intentar ser lo más, no compañero de un alumno, obviamente, pero sí Sí, mantener esa posición de docente, alumno, pero siempre manteniendo el buen rollo. Pero no, no muy tengo, bien. no tengo nada pensado. Seguramente la última semana de agosto me entrarán los nervios de qué decir, cómo voy a hacer, cómo voy a tratar, que no me voy a Ya. acordar de los nombres, ahora mismo no te puedo dar una respuesta porque no me veo ni preparado para explicarles qué es el coste de oportunidad.
Bueno, sinceramente. eso poco a poco. Pero Bueno, no, Sergio, pues muchas gracias por contar, muchas gracias por contar tu experiencia, porque es un proceso muy complejo la oposición secundaria. Se presentan miles y miles de opositores, cada uno tiene su opinión. Incluso cuando hablas con tribunales, incluso gente que estuvo en el mismo tribunal ve la oposición distinto. Dicen, no, sí. esto fue así, esto fue. Es decir, es un proceso muy calidoscopio, ¿no? Entonces, cada uno tiene su visión, evidentemente le influye cómo va, a ti te ha ido muy bien, pero si te hubieras quedado a medio punto o a medio décima, pues estarías de otra forma, Tal pero cual. creo que son experiencias útiles para compartir, ¿no? Sí, Porque sí. imagínate ahora el Sergio que en este momento está en tu situación, un par de años más joven, ¿no? Pues poder ver este vídeo, a más gente que diga, pues estoy de acuerdo con esto, no, etcétera, ¿no? Pues yo creo que es una información que puede ser valiosa, ¿no? Sí. Para hacerse cada uno su propio criterio, o sea, ni yo tengo la verdad sobre cómo preparar oposiciones, de hecho cada año dudo más, porque a Ya. mí cuando veo a alguien que dice, es que esto es así, digo yo, bueno, es que yo he Sí, visto Sergio que lo hizo así, le fue muy bien, pero he visto este otro que lo hizo así y en cambio no se valoraron tanto. Es claro. decir, es tan complejo el proceso que claro, yo creo que conviene cada uno que se informe con información de calidad, experiencias de Correcto. calidad, y después se forme su propio criterio, ¿no? Sí. Y por último, ¿quieres comentar algo, decir algo, como lo que tú quieras? Yo como recomendación general a opositores y futuros opositores es abstraerse del ruido ajeno. Pues ya se lo Ya, repetirás tú 1000 veces, pero sobre todo abstraerse. Es decir, si puedes evitar meterte en foros, buscar qué destino me van a dar, cómo van a ser los exámenes. No, no, dedícate en tu trabajo. Al final, si tú haces algo y estás seguro de que lo tienes bien hecho, ten en cuenta que el que esté a tu lado tiene que hacer más que tú. Es decir, tú vete con tu trabajo. Olvídate del ruido ajeno, del ruido externo, y si no es un año va a ser el otro, pero siempre sale. O sea, siempre sale. Siempre. muy Con, bien, con Sergio. trabajo sale. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a De ti, José. verdad, mucha suerte en la función docente y sabes, Muchas cualquier cosa gracias. que necesites, me contactas. De Así acuerdo. que paramos aquí la grabación y a ver qué tal.